Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y coordinador de la fracción de Morena. Antes que nada, gracias por acudir a esta convocatoria, a esta invitación, diputado. Gracias a ti, Ricardo. Gracias por la invitación. ¿Cuáles las principales iniciativas? ¿Cómo está la agenda de ustedes para impulsar, apoyar lo que el propio presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha llamado la cuarta transformación del país? Bueno, estamos a más o menos 20 días de que arranque el gobierno, el 1 de diciembre, y sí tenemos una agenda muy apretada de reformas que queremos que ocurran antes del primero, algunas obligadas. Primero, la Ley Orgánica de la Administración Pública, que es cambiar la arquitectura del gobierno, de la administración, a lo que va a ser a partir del 1 de diciembre y pueda cumplir con la plataforma de campaña, lo que se ofreció antes del 1 de julio. Crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para establecer una nueva estrategia de seguridad. Está claro que el haberla juntado con Gobernación no funcionó. Ahí están las cifras, están los datos. Necesitamos una institución encargada del principal problema del país, que será parte de la estrategia de seguridad y para recuperar la tranquilidad, la paz. En ese sentido, por ejemplo, estarán claras las funciones de las secretarías de la Defensa y Marina y la coordinación con una fuerza federal, o se creará una nueva institución policíaca a nivel nacional, una especie se crea la secretaría, va a tener la Policía Federal a su cargo. El órgano de inteligencia también desaparece, el actual CISEN, se crea una nueva agencia de inteligencia para la investigación criminal, ya no más tareas políticas. También tendrá ahí las tareas de protección civil y de seguridad nacional. Y lo que ha dicho el presidente es que él se va a encargar de coordinar todos los esfuerzos de seguridad todos los días a las 6 de la mañana. Directamente. Él directamente coordinando al Ejército, a la Marina, a la Policía Federal, al resto de las policías en el país, dar claridad qué está pasando en cada territorio, se va a dividir al país para estar monitoreando todos los días que pase y poder reaccionar a tiempo. El presidente ha insistido una y otra vez en los temas de la corrupción, como el gran correctivo que hace falta en México. En este sentido, ¿qué avances puede haber en los próximos meses, de acuerdo a la agenda legislativa misma? Hay varias cosas ahí. Primero, también se va a hacer la ley orgánica, se va a aprobar la ley orgánica de la Fiscalía General para que la Procuraduría se pueda transformar en una nueva institución, que no sea nada más un cambio de nombre, sino reconstruir desde los cimientos esa institución que sea capaz de terminar con la impunidad, que es lo que tanto le duele al país. Y al mismo tiempo tener el fiscal general y poder ya tener un fiscal anticorrupción. Se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, pero pues nunca hubo ni siquiera fiscal. Entonces se va a tener el fiscal anticorrupción. También se va a modificar el artículo 108 constitucional para terminar con el fuero y que hasta arriba, desde el presidente de la República, pueda ser juzgado por delitos de corrupción, por delitos electorales y se termine el fuero. Y además, porque aunque no lo creas, Ricardo, la corrupción no es delito grave en el país. Entonces, lo vamos a hacer delito grave como estrategia de combate a la corrupción. También en la ley orgánica de la que hablamos al principio hay varias medidas que nos van a ayudar en esta tarea. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda va a tener una oficialía mayor única. Desaparecen todas las oficialías mayores del resto de las secretarías para tener compras consolidadas que sean más visibles, que sean más transparentes y se terminen pues muchos cotos de corrupción que se fueron formando en la administración pública. Mencionaste en esta primera respuesta una palabra clave, la impunidad. En este país pareciera ser un negocio muy seguro el cometer delitos, incluida la corrupción. Se castigan solamente el 4% de los delitos que se cometen. Es una tarea gigantesca. ¿De verdad crees que podamos tener avances significativos? ¿Y qué depende de que se logre esto? Depende de dos cosas. El tema de la corrupción y la impunidad. Una es tener instituciones y la otra, voluntad política. En mi experiencia, cuando estuvimos en el Senado, se hizo el Sistema Nacional Anticorrupción, pero no había voluntad
de combatir la corrupción, no había voluntad política. Ahora, pues es la principal bandera del presidente electo, erradicar la corrupción. Y pues va a ser algo en el que se va a estar insistiendo todos los días. Por supuesto que se puede. Mira, es el gran cáncer que tiene el país. Y no podemos dejar que la corrupción siga matando a nuestro país. Sí, este gran cambio, esta gran legitimidad con la que llegó el actual presidente electo, le da esa posibilidad de decir un hasta aquí y que tengamos algo diferente hacia el futuro. A propósito de esto que estás mencionando, de esta legitimidad, los famosos 30 millones de votos, en fin, por una parte, tendrán ustedes, desde el gobierno, desde las mayorías en las dos cámaras, hablamos del gobierno federal, la mayoría en las dos cámaras, el propio gobierno de la ciudad, entre otros muy importantes, la mayoría en el Congreso de la Ciudad de México, que se está estrenando, y ahora también con su constitución, en fin, tendrán la oportunidad de realizar más rápidamente todas estas tareas. ¿Cómo hacerlo para al mismo tiempo evitar el pecado de soberbia y no arrasar a los adversarios? Bueno, a ver, estamos siendo muy respetuosos, escuchamos, dialogamos con ellos, les damos, bueno, ellos tienen el derecho a disentir y además lo defendemos, el derecho a disentir, como cuando nosotros éramos minoría, oposición. Oposición. Hay cosas en las que los vamos a convencer, hay temas en los que los vamos a convencer, hay otros temas en los que no. Pero lo que sí es que tenemos claro el mandato, Ricardo. La gente el 1 de julio dijo, queremos que Andrés Manuel sea presidente y le damos la mayoría en las cámaras para que lleve a cabo esa transformación. Entonces compartimos la plataforma con la cual llegamos al Congreso. Y mientras cumplamos con esa plataforma, yo creo que no hay ningún riesgo de que alguien se sienta atropellado. Está muy claro el país que queremos, un país sin corrupción. Estamos en la tarea de la construcción de la paz, de tener un crecimiento económico que ha sido insuficiente en los últimos 30 años y que tengamos un Estado de derecho. En esa tarea estamos, en esa construcción, y la agenda de reformas obedece a esa transformación. Ahora, en paralelo, ¿tienen ustedes una agenda idéntica en el Congreso, idéntica a la que tiene el gobierno federal? Porque, por ejemplo, se dan casos como en días pasados de que, por un lado, están presentando desde el Congreso una iniciativa para revisar o prohibir las comisiones de los bancos, en su gran mayoría extranjeros que operan en México, y que obtienen a través de estas comisiones, estadísticamente en sus propios reportes, utilidades enormes que no tienen en sus propios países. Pero por otra parte, el presidente López Obrador ha dicho que no le va a mover en nada a las instituciones bancarias en por lo menos 3 años. ¿Están totalmente de acuerdo o hay diversos puntos de vista sobre un mismo asunto? No, a ver, primero llegamos con la misma plataforma, compartimos la agenda con el gobierno electo, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, pues el legislativo tiene su autonomía y saldrán iniciativas de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Hemos llegado al extremo, Ricardo, de que exportamos capital, es decir, los grupos financieros a nivel global, una buena parte de las utilidades se obtienen aquí en México de esas comisiones y se exportan las ganancias, las utilidades a las casas matriz, lo cual es claramente un exceso. Lo que debemos tener, porque somos bancadas del partido que está en el gobierno, es una estrecha coordinación y una estrategia de qué tema va primero y la forma en que se trata cada tema, porque pues, no podemos también tener una descoordinación o falta de orden que nos lleve o espantar a los mercados, a brincos o exabruptos que pues termine complicando la agenda en general. Creo que hay que tener una visión estratégica de cómo ir llevando los temas. Ahora, finalmente, ¿cómo van a corresponder a la gigantesca expectativa que
ha levantado Morena y el propio López Obrador y la mayoría de ustedes en el Congreso. ¿Para cuándo estiman ustedes que los mexicanos vamos a empezar a ver resultados en el control de los precios, en las gasolinas, en el que se haga justicia con tantos hechos de corrupción, estos gobernadores que han saqueado a sus estados? En fin, ¿para cuándo los resultados? Sabemos que el gobierno empieza formalmente el 1 de diciembre, pero también sabemos que ha estado hiperactivo, y yo no sé si con cierto desgaste natural también por esta hiperactividad de 5 meses. Se dice que López Obrador no va a tomar posesión, sino a rendir su primer informe. No, bueno, los resultados ya se empezaron a ver. Por ejemplo, ya tenemos aprobada la ley de remuneraciones de los servidores públicos para terminar con salarios millonarios, estratosféricos, privilegios que se tenían como seguros de gastos médicos privados. Ya nadie va a ganar más que el presidente de la República, y a partir del 1 de diciembre va a ganar un 60% menos de lo que gana el presidente actual. En estos días se va a ver ya muchos resultados en el Congreso. La reforma a la Ley Orgánica de la Administración, que va a compactar también al gobierno, lo va a volver más austero, más eficiente, más cercano a la gente. Vamos a terminar con el fuero, Ricardo. Esto que parece un mito de la política mexicana y que todo el mundo dice que sí, pero nadie dice cuándo. Esa mayoría va a ser para eso, para terminar con el fuero. Vamos a legislar en materia de revocación de mandato. ¿Qué dijo el presidente electo el 1 de julio? Vamos a usar este bono de legitimidad para transitar hacia una auténtica democracia. En la elección intermedia habrá la posibilidad de la revocación de mandato. Lo mismo, facilitar las consultas populares, porque queremos una democracia participativa, que las principales decisiones del país la gente pueda participar de manera directa. Así, cada año, la primera semana de julio, la autoridad electoral podrá organizar una consulta ciudadana. Vamos por la Fiscalía General Autónoma, que funcione, que no permita la impunidad. Vamos sobre una ley de austeridad, que no hablemos de austeridad como una moda o como que luego se nos olvide, no, que sea una de las principales características por ley de la administración pública en México, y que no se vuelvan a repetir estos periodos pues de abuso del presupuesto público, del despilfarro, de corrupción, que haya una austeridad permanente. Diputado Delgado, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ricardo. Esta noche, gracias. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y, lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima semana. Hasta siempre.